Nicole Chapoval es la Chief Business Officer de Platzi y ella entró al equipo de soporte al estudiante de Platzi, lideraste ese equipo, fuiste también líder del equipo de educación de Platzi y diseñaste muchos de los procesos que hoy en día siguen existiendo para la creación de nuestros cursos. Eventualmente te convertiste en la Chief of Staff, que es la persona que lidera a la estructura de liderazgo de Platzi, y hoy en día lideras una de las divisiones más prometedoras del futuro de lo que estamos haciendo, que es nuestro mecanismo en el cual educamos a las empresas en tecnología y las educamos en cómo contratar a nuestros estudiantes y en cómo aprovechar este momento. Es una carrera muy compleja que arranca contigo trabajando en una editorial de libros, que arranca contigo pensando en comunicación social. Entonces, tú has ido encontrando lo que te apasiona de una manera extremadamente inesperada y en una carrera que nosotros vemos mucho en los estudiantes de Platzi, que es una carrera caótica, pero que desde afuera es como, eso no es una forma lineal de crecer. Si tú estuvieras pensando en la Nicole recién entrando a la universidad y en sus sueños y esperanzas versus la Nicole del día de hoy, ¿cuál es el contraste más grande que ves de cómo cambiaste de opinión respecto a encontrar tu pasión? Yo creo que cuando uno está empezando su vida profesional, que además creo que comienza cuando uno decide si va a ir a la universidad, si va a estudiar, si va a empezar a trabajar o hacer ambas cosas al mismo tiempo, porque eso también sucede, uno no sabe muchas cosas. Hay una frase que tú dices mucho que es, uno no sabe lo que no sabe. Como que falta un montón por descubrir y algo que sí nos pasa mucho a las personas en ese momento es que tenemos como una presión para saber de una vez qué es lo que queremos hacer. Nos empiezan a preguntar qué quieres hacer, en qué quieres trabajar, qué quieres estudiar y parece como muy necesario tener una respuesta clara en ese momento. Hace un tiempo, yo no sé si tú te acuerdas, estuvimos hablando de lo que pasa cuando uno aprende a manejar, cuando uno aprende a manejar un carro, a conducir. Y lo que pasa es que uno quiere empezar a manejar a donde sea. Uno solamente quiere manejar por manejar. Quiere conducir por conducir, porque adquirió una nueva habilidad. Y eso lo que hace es como ampliar el mundo del videojuego, ¿no? Como saber, uy, desbloqueé algo nuevo y entonces ya tengo un montón de posibilidades que yo ni siquiera sabía que existían. Y creo que ese es el contraste más grande de cuando uno está en ese momento empezando a tomar las decisiones y hoy poder ver que yo logré desbloquear un montón de esos mundos del videojuego para entender que podía ir a un montón de lugares. Pero tú dirías que la Nicole que entraba a la universidad y que pensaba en el futuro le habría apasionado lo que tú haces hoy en día. A esa Nicole, no a la Nicole de hoy. Yo creo que no me hubiera imaginado que esto existía, que nada de esto existía o incluso no hubiera sabido por dónde empezar. También creo que ahí mucho del camino es un poco espontáneo y un poco de lo que nos habla mucho Cristian de networking, de conocer otras personas que te van mostrando cosas distintas. Pero tal vez si en ese momento me hubieran dicho, es que vas a trabajar en una empresa de educación online y bueno, y hacer todo el recorrido que he hecho aquí y puntualmente vas a estar trabajando haciendo negocios B2B, yo creo que hubiera dicho, no, no hay riesgo de que eso es lo que voy a hacer. Es curioso porque como que muchas personas jóvenes tienden a tener esta masiva cantidad de incertidumbre respecto a sus futuros y como que muchas de las decisiones que empiezan a tomar en parte porque no hablamos mucho de esto, pero el papá generación X joven o millennial viejo tiende a ser una persona muy ansiosa y tiende a pasarles ansiedad de una manera muy fuerte a sus hijos. Y entonces los hijos viven muertos del susto de que no van a poder sobrevivir en un mundo más difícil, donde es más complicado conseguir casa, donde es más complicado simplemente cumplir los sueños. Tú lo que has tomado a lo largo de tu carrera son múltiples momentos de riesgo donde realmente estabas probando algo completamente nuevo y fuera de tu zona de confort. ¿Cuál fue tu proceso mental para asumir ese riesgo y esa incertidumbre que claramente te generó resultados positivos y te trajo hasta acá? Claramente me generó resultados positivos y me trajo hasta acá, pero es cierto que en esos primeros pasos recuerdo
cuando empecé en el área de soporte a estudiantes, digamos que ahí el área también estaba arrancando y Platzi, que en ese momento se llamaba Mejorando.la, pues era mucho más pequeño y un poquito más improvisado. No, hoy seguimos siendo bastante improvisados. Eh, pero me acuerdo cuando pasé del área de soporte a educación, que empecé a pensar, yo no tengo estas habilidades, no las tengo. Yo veía el contenido que estábamos haciendo, que principalmente era de programación, desarrollo, ingeniería, y yo pensaba, pues que yo no sé de esto. Entonces, ¿cómo yo voy a dirigir esta área? ¿Cómo yo voy a liderar personas que van a hacer esto? Y la verdad, pues fue un poco lanzarme y ver que si también mi equipo, las personas que estaban a mi alrededor creían que yo lo podía hacer, pues a lo mejor yo no estaba viendo algo en mí que ustedes o los demás sí estaban viendo y tenía que lanzarme a probar, pero yo creo que no vale solamente lanzarse a probar, sino pues ponerse a aprender y adquirir las habilidades que hacen falta, porque es que pues no es solo como, ay, tengo el síndrome del impostor, no puedo, pero voy a intentarlo. Pues sí, intentarlo viene con aprender cosas nuevas. ¿Tú has encontrado en estos cambios donde intentaste y aprendiste cosas nuevas luchando contra el síndrome del impostor momentos donde lo que considerabas un riesgo o lo que considerabas imposible, lo que considerabas un trabajo terrible, como tú lo estás escribiendo hace un minuto, se vuelve algo apasionante? ¿En qué momentos estos nuevos roles te hicieron clic en la cabeza y qué es lo que encendió esa pasión? Pues ahora me está pasando porque estoy trabajando en un equipo de ventas, dirigiendo un equipo de ventas, y es algo que yo jamás me hubiera imaginado que iba a hacer. Y, y como dije hace un momento, tampoco hubiera pensado que lo iba a disfrutar. Y los momentos en donde veo que lo disfruto es cuando veo que funciona, cuando veo que se alcanzan los objetivos, cuando veo que mi equipo logra lo que se propone, alcanza las metas y que además en mi equipo, por supuesto, consigue lo que está buscando, están creciendo, son personas que sienten, pues sí, que están logrando esos objetivos. Entonces, no, aunque no lo hubiera imaginado, también llevar ese tracking de cómo se alcanzan los objetivos, que es algo de lo que yo he hablado mucho en Platzi, de OKRs y de cómo medir el progreso, pues al final sí se devuelve a que uno vea, pues lo estoy haciendo bien, estoy siguiendo el camino que hay que seguir y, y pues es bastante reconfortante. En esencia, lo que tú estás mencionando es que el progreso, ver el avance, tener esos pequeños triunfos, es lo que prende la pasión, que es distinto a lo que uno se imagina, porque uno se imagina, no, yo primero necesito la pasión y luego ahí sí le pongo el esfuerzo. ¿Cómo encuentras la motivación para trabajar ante la ausencia de resultados antes de que ocurran? Sí, eso es muy cierto y de verdad es algo que aprendí también muy recientemente y creo que uno todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas, incluso si se queda en una misma empresa o en un mismo rol, en una misma área, uno todo el tiempo está aprendiendo cosas nuevas y recientemente una persona que está trabajando con nosotros, que no sé si nos está viendo ahora porque es muy tarde donde está en este momento Claudio Pincus, me dijo una frase maravillosa. Él me dijo que uno encuentra más satisfacción haciendo algo en lo que uno es bueno que haciendo lo que uno quiere hacer. Y es una frase difícil de entender, probablemente difícil de procesar, porque ¿qué significa eso? Pues que uno se pregunta, ¿qué quiero hacer? ¿Qué quiero hacer en mi vida profesional? ¿Cuál es mi siguiente objetivo? ¿Cuál es mi siguiente meta? Y muchas veces esa respuesta es algo idealista, ¿no? ¿Cuál es mi siguiente paso? Puede ser algo idealista. Y eso a veces nos aleja de las cosas en las que sí somos buenos y que de pronto solo damos por sentado que tenemos unas habilidades que podemos explotar. Entonces, creo que ha sido eso y creo que
para saber responder esa pregunta de qué quiero hacer y qué sigue, pues hay que ver en qué soy buena, en qué he tenido éxito y cómo utilizo eso como una ventaja para el siguiente paso. A mí me encanta esa perspectiva de mi coach, que es como una terapista, pero más cara. Me habla mucho de una frase que se llama habitar adecuadamente tu talento. Appropriately inhabit your gifts. Que básicamente habla de lo que tú estás diciendo. Uno tiene cosas en las que uno hace una diferencia y otras en las que no necesariamente, por más de que sean las que más nos divierten. Y una de las cosas más interesantes que yo he aprendido de conocer a personas mayores que yo es ver cómo cambian lo que la gente quiere. Y me gustaría llevar esto al ámbito corporativo y lo que hemos aprendido con empresas. Yo he visto, y tú también has empezado a ver, que cuando la gente es joven, quieren ser felices, quieren buscar emoción, diversión, alegría, encanto, maravilla, descubrir. Y ojalá eso nunca se pierda. Pero a medida que las personas envejecen, hay una que se vuelve más importante hasta que eventualmente colma todo, y es ser útil. Llega el punto donde lo que los humanos más queremos es ser útiles. Y esa utilidad sobrescribe todo, incluyendo lo que queremos. Tú en este momento has hablado con cientos de compañías y te has sentado con muchísimos ejecutivos, fundadores, C-levels, vicepresidentes, comandantes de fuerzas militares, gente de instituciones de gobierno. ¿Cuál es el hilo común denominador que tú ves en la diferencia entre esos líderes que entienden este problema de la utilidad y de elevar a su talento versus aquellos que están en una constante incertidumbre y eso los bloquea de liderar mejor? Yo creo que tiene que ver con el propósito que tienen estas personas y el propósito que tienen las empresas en las que trabajan también. Justamente en los últimos meses hemos estado conversando con CEOs, con directores, directivas de muchas empresas muy relevantes en nuestra región y, y hemos visto que son personas que no solamente tienen un montón de conocimientos en su industria y digamos que están sacando un negocio adelante, sino que ven un poquito más allá, ven un poco más allá de lo que están haciendo en su día a día y de qué se trata el modelo de negocio de la empresa en la que están liderando y ven un poco más allá de cuál es el impacto o el propósito que tienen lo que están haciendo en una sociedad, en su equipo, en el talento, las personas con las que trabajan, como que si logran ver un poquito más allá de eso, creo que eso hace que haya un equipo de trabajo que está conectado así, trabajando por un poquito más que solamente, sí, que eso, cumplir los objetivos y decir, bueno, logramos lo que había que lograr. Y es más como esto se conecta con un ecosistema completo que puede ser una ciudad, un país, una región. Y eso a mí me parece que eso es lo que hace la diferencia. ¿Y cómo lo ves con los empleados de las empresas que hoy en día quieren crecer? Algo que nosotros hemos visto es que es muy diferente la audiencia de Platzi estudiante porque tienen un objetivo claro, tienen una incertidumbre nueva por todo lo que está pasando con el desempleo en la tecnología, con la percepción errada que la inteligencia artificial es una amenaza para ellos o la percepción correcta de que el cambio de tasas de interés e inversión cambia la industria. Pero los empleados de otras industrias son diferentes. La gente que está trabajando en las empresas eléctricas, en las empresas que hacen comida, en las empresas que manejan logística, finanzas, seguros. ¿Cómo ves tú esa psicología del empleado que busca estabilidad y busca seguridad en su empleo, pero también busca crecimiento? ¿Y cuál es esa diferencia que ves en la forma en la que afrontan su pasión en el contexto de su trabajo y cómo esas empresas les ayudan? Sí, lo primero es que a mí me sorprende de manera muy positiva cómo es nuestra comunidad y un poco nuestros estudiantes finales que nos están viendo en este momento, que tienen esa motivación por sí mismos de decir, yo voy a ser mejor, yo quiero aprender algo, yo quiero ponerme esta meta de repente cambiar de empleo, cambiar de carrera. Eso no es tan común, eso es algo de verdad remarcable y es lo que siempre me ha energizado de esta comunidad. Encontrar gente que tiene esa motivación no es fácil y primero, pues
quiero extender esa alegría de hacer parte de esta comunidad porque no es tan común. Y luego eso se ve un poco distinto en las empresas con las que hemos conversado, aunque no tan distinto, porque lo cierto es que muchos de ustedes que nos están viendo, que hacen parte de esta comunidad, pues por supuesto trabajan en las empresas con las que nosotros hemos conversado. Entonces, no es tan diferente, aunque de repente las situaciones en las que se encuentran con sus empresas sí pueden ser distintas. ¿Por qué? Porque uno ahí tiene que responder a cuáles son las necesidades de la empresa, del modelo de negocio o lo que uno de pronto está conversando con su líder, con su manager, de qué es lo que tiene que lograr. No necesariamente hay grandes diferencias en cuanto a ese mindset de querer seguir creciendo y querer seguir aprendiendo. Algo que hemos conversado con las empresas es sobre cómo darle capacitación y darle formación a los empleados o al talento de una empresa hace que la retención de talento sea más grande, que la gente se quede más tiempo. ¿Por qué? No solamente porque, por supuesto, la gente se vuelve mejor en el trabajo que está haciendo. Entonces, como decíamos hace un momento, si uno se vuelve mejor, pues está más motivado porque está viendo su progreso dentro del rol en el que está, sino porque además uno siente que está creciendo a nivel personal y profesional. Entonces, este mindset de seguir aprendiendo y de que la empresa también haga parte del plan de crecimiento de uno, creo que marca la diferencia. Algo que me ha llenado mucho de humildad es ver las empresas tradicionales en contraste de las startups, porque hay empresas tradicionales espectaculares. Tú y yo hacemos algo que me encanta como ejercicio cuando vamos y es ir a preguntarles la misión y entender que hay empresas cuya misión típicamente incluye elevar la calidad de vida de sus clientes, llevarles mejoras en su forma de vivir, en sus familias, en cosas que uno da por sentado y uno dice, no, esto simplemente es capitalismo extremo y quieren generar y facturar plata y pues sin dinero las empresas no funcionan, pero muchas de esas empresas tienen un propósito y son empresas que fabrican azúcar, que generan electricidad, que son cosas que uno no pensaría tanto y me han llenado mucho, mucho, mucho de humildad. ¿Cuáles han sido tus momentos de humildad de contrastar a estas empresas gigantescas que mueven la gran mayoría de la economía versus el trabajo que en los últimos años hemos hecho con startups? Momentos de humildad, un montón. Recientemente estuvimos visitando varias plantas de algunas de las fábricas de estas empresas en el Valle del Cauca, acá en Colombia, y vimos, por ejemplo, un centro de control súper especializado de una planta de energía maravillosa. Todas las instalaciones de este lugar no tienen nada que envidiarle a las empresas de tecnología de Silicon Valley y la cantidad de gente que trabaja en esta empresa, no sé si la puedo mencionar o no, pero eh, pues es un montón de gente con conocimiento súper especializado y que además han creado unos procesos para cuidar el bienestar de la gente que está, pues es una empresa de energía. Entonces uno dice, bueno, ¿qué procesos especializados hay ahí? Un montón. La gente del centro de control, por ejemplo, tiene en sus manos las vidas de las personas que están en los puntos de energía donde tendrán que hacer algún cambio técnico y ahí tiene que haber unos protocolos de seguridad muy importantes que una conversación como esta, una situación como esta con una startup, pues es muy diferente porque normalmente las startups también tienen un headcount más pequeño, entonces pues de repente es más fácil saber dónde están todas las personas de su equipo en cualquier momento y no se están jugando la vida de nadie probablemente. También el año pasado tuvimos la oportunidad de conversar con directivos dentro de nuestro programa ejecutivo y recuerdo que ahí hablamos mucho de liderazgo, de cómo es el liderazgo disruptivo de las startups, lo podemos llevar a las empresas o a ambientes más corporativos y más tradicionales. Y recuerdo una persona de una empresa muy grande que nos preguntó cómo se aplica esto cuando hay un sindicato.
Y recuerdo, ese fue un momento de muchísima humildad donde yo dije, pues la verdad no lo sé. No lo sé porque yo no he trabajado en ese ambiente y qué gran pregunta y qué bueno que me estés mostrando que te estoy dando unas herramientas, pero que no son suficientes y que yo necesito empujarme más para tener una respuesta para algo como esto. Como última pregunta, una cosa que vemos constantemente y que es como nuestra batalla más grande es la lucha contra el sesgo del incierto futuro y del temor de lo peor que puede pasar. En muchas compañías nos pasa que nuestros principales detractores son empleados que quieren tecnología, pero que les da miedo lo que significa aprender algo nuevo e implementar algo nuevo. Nos pasó con la inteligencia artificial donde la gente juraba que de esa manera les iban a robar los datos. Nos pasó en el pasado con Internet hace muchísimos años donde la gente creía que eso era una vulnerabilidad para la compañía. Nos sigue pasando el día de hoy con empresas que creen que la forma de protegerse de virus es prohibir los adjuntos en los correos. Y en general pasa también con los empresarios que ven en la adopción tecnológica algo opcional o algo que no es urgente y desesperado y da espera. Casi siempre esto viene de una actitud de estar siendo lo más plano y sincero posible, con mucho susto. Y ese susto es la incertidumbre de la disrupción, que impide la calma y el dominio de la tecnología. Tanto para los empleados de empresas que bloquean la adopción de nuevas tecnologías, como para los directivos de empresas cuya misión es educar a su fuerza laboral, ¿qué has encontrado que funciona para cambiarles de opinión? Yo creo que definitivamente mucho del miedo viene, no, una parte del miedo viene del desconocimiento, pero curiosamente otra parte del miedo viene de mucho conocimiento. Algo que hemos visto es que algunos de los detractores de implementar, por ejemplo, el uso de herramientas de inteligencia artificial en toda una empresa, no solamente en los equipos técnicos, los detractores a veces vienen de equipos técnicos, de los líderes técnicos de una compañía. Eso a mí me ha llamado mucho la atención porque es curioso que una persona que entiende cómo funciona una tecnología diga, vamos a prohibir el uso de esto. Curioso y no curioso, porque probablemente por todo el conocimiento que tienen, creen, pues si estas personas no lo van a usar bien, vamos a tener unos huecos de seguridad y de pronto mejor lo que hay que hacer es prohibir. Pero al final, la verdad, eso se puede hacer. Las empresas lo han hecho siempre. O sea, tenemos historias de empresas que han prohibido o digamos que han intentado detener la llegada del uso de ciertas herramientas o del uso de ciertas tecnologías a sus equipos. Y pues sí, seguramente podrán seguir funcionando, pero eventualmente se quedan rezagadas, eventualmente llega una empresa que sí decidió adoptar una nueva tecnología, que sí decidió no solamente adoptarla, sino adoptarla con todo lo que viene, que es pues enseñarle a todo su equipo cuáles son los riesgos, cómo funciona y qué tienen que tener en cuenta e incluso implementar, por ejemplo, estrategias en donde se hacen ataques directos a la empresa que está aprendiendo a utilizar una nueva tecnología para mostrarles realmente qué es lo que puede pasar. Porque si no es así, la simple adopción no funciona y también la prohibición pues eventualmente hace que otras empresas tomen la ventaja. Dos preguntas rapiditas ahora sí para darle un cierre total de broche de oro a este segmento. ¿Qué te apasiona hoy, tanto personal como laboral, que no te imaginabas que te iba a apasionar hace 10, 15 años? No, me apasiona pues los números de las ventas. Qué vergüenza. De pronto no debería decir qué vergüenza, pues qué maravilla, Claro que ¿no? no. Qué maravilla. Sin plata no hay empresa. Sí, sin plata no hay empresa, pero de verdad, todos los días veo mi dashboard de felicidad, que es qué tanto estoy alcanzando las metas con mi equipo maravilloso, por supuesto, que es el que hace gran parte del trabajo. Un saludo a ese equipo maravilloso. Un saludo a ese equipo maravilloso que hacen un gran trabajo. Pero sí, no me imaginé, es decir, siempre en Platzi nos hemos movido por métricas que nos muestran cómo va el progreso, pero es que estas métricas son tangibles y son metibles a un bolsillo. Con estas métricas se compran cositas. Se compran cositas, sí. Chévere.
¿Empiezas a ver en tu futuro, como última pregunta, algo que te está empezando a apasionar que no te imaginaste? Sí, te sorprenderá mi respuesta, la ciencia ficción. Qué gran momento. Yo soy una gran lectora, pero no era una muy apasionada de la ciencia ficción y pues yo me imagino que es por el auge de la inteligencia artificial, puede ser, no sé, pero estoy muy metida en ciencia ficción recientemente. La luna es una cruel amante, de Robert Heinlein. Es la historia de cómo los mineros de la luna que mandan a minar la luna se rebelan contra la Tierra porque los están sometiendo con ayuda de una inteligencia artificial que gestiona la operación minera en la luna. La luna es una cruel amante. Es un libro sesentero espectacular. Buena recomendación. Muchas gracias, Nicole. Es un placer y un honor trabajar contigo y me apasiona lo que estamos logrando.